Si ustedes ven una pintura, pensemos en la pintura del Jardín de las Delicias, del Bosco, que es una pintura que cerró la etapa medieval, al menos en el sentido artístico. No sé si la conocen, pero quizá la puedan buscar en internet poniendo el Jardín de las Delicias de El Bosco. Y hay muchas figuras y muchas imágenes ahí que representan para muchas personas pues cosas que pasan en la vida, en el mundo y también en la muerte o en el infierno, ¿no? Según como lo está representando El Bosco, o incluso en el lado del paraíso. Es una pintura que es muy significativa y que está en el Museo del Prado, justamente en Madrid. Ahí nos encontramos, sí está ahí, y ahí nos encontramos con que podemos tener información sobre la pintura. Por ejemplo, cuándo se pintó, cuál fue la técnica que se utilizó, qué tipo de materiales y colores están ahí, etcétera, etcétera. Eso es información sobre la pintura. Pero es distinto a que nosotros nos preguntemos ¿qué me quiere decir la pintura a mí? ¿Qué significa para mí? ¿Qué aprendo de ver esta imagen? ¿Sí lo ven? Son preguntas de otro estilo. ¿Qué me enseña esta pintura? ¿O cómo puede cambiar mi visión de las cosas o mi visión de la vida? Así como podemos hacer eso respecto a la pintura, lo podemos hacer casi con cualquier otra cosa o cualquier otro aprendizaje. Por ejemplo, si ustedes conocen a una persona, pueden tener información del tipo qué edad tiene, cuál es su nacionalidad, cuánto mide, cuánto pesa, de qué color son sus ojos, qué ha estudiado, dónde nació, quiénes son sus padres. Todo eso es información. Pero también podemos tener otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿qué piensa? ¿Qué espera de la vida? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué aprendo de él? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué me enseña? Etcétera. Estas son más bien preguntas de tipo cualitativo, tienden más a algo pues, más cercano a lo filosófico que a la simple información como de datos concretos que no necesariamente nos explican quién es la persona, sino qué datos tiene. ¿Sí lo ven? O sea, no es lo mismo conocer, no sé, a Fernanda Carolina respecto a sus sentimientos que conocer dónde nació. ¿Sí ven? O sea, no es lo mismo una cosa y otra. Quizás se relaciona una cosa y otra, pero no es igual. Estamos hablando de tipos de saberes distintos, tipos de conocimientos distintos. Si yo me hago la pregunta de ¿qué piensa Fernanda o qué piensa Leslie o María de la Luz, cualquiera de ustedes sobre la vida, entonces entro en el terreno filosófico. Pero si yo me pregunto qué edad tienen, pues me quedo en un terreno de mera información. ¿Sí lo ven? Entonces la filosofía se pregunta por significados, no solo por información. La información la encontramos en cualquier lugar. Los significados los tenemos que construir. Ahí tienen un dato importante y lo repito, los significados se construyen. La información se obtiene y se lee, pero los significados uno los tiene que construir, indagar de otra manera. La ciencia genera soluciones colectivas. La filosofía indaga por respuestas individuales. ¿Sí? La filosofía responde a preguntas que me hago de manera individual y yo puedo tener mi filosofía, pero no se la puedo imponer a otra persona, porque ese es producto de mi propio camino. Sin embargo, a la ciencia no le interesa el camino individual, a la ciencia le interesa el camino colectivo. Por ejemplo, si la ciencia nos dice que el agua hierve a 100 grados centígrados, según ciertas condiciones y en el mundo, entonces eso es verdad, o al menos eso es cierto para todos. En cambio, si yo elaboro una filosofía donde digo lo principal para mi vida es la solidaridad, eso es importante y fundamental para mí, pero no necesariamente lo va a ser para todos, porque quizá para otra persona lo más importante en su vida no sea la solidaridad, sino la riqueza, por ejemplo. ¿Sí lo ven? Entonces, las cosas que en la ciencia se pueden universalizar, en la filosofía no. Es algo muy diferente. Por otro lado, puede que muchas personas no sean científicos,
la gran mayoría de la población no es científica y no se involucra tanto con la ciencia, y puede que no le pese tanto o no le afecte tanto, pero si nunca filosofa sobre su propia vida, si nunca se pregunta sobre sus propios significados, yo tengo por seguro que sí le va a afectar en algún momento, porque no va a saber ni para qué vive, ni qué hace aquí, ni a dónde va, ni el porqué de las cosas. No va a tener criterio, ni parámetros, ni sustentos, ni argumentos, y eso seguramente le va a afectar más en su vida. No digo con esto que entonces la filosofía es más importante que la ciencia, porque esa es una discusión innecesaria. La filosofía al menos en el terreno individual, te ayuda a responder cosas. Desde luego la ciencia es importante en el mundo, pero si tú vives sin filosofar, sin hacerte preguntas filosóficas, será muy difícil que sepas por qué estás existiendo. Ahora, la gran mayoría de los científicos de alguna manera se hacen preguntas filosóficas. Por ejemplo, en este ejemplo que di, de cómo es que hierve el agua, pues surgió de una pregunta filosófica de ¿qué es el agua? ¿Sí? Para empezar. Y entonces la ciencia nos va a responder es 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Por eso es H2O. Entonces la ciencia responde a una pregunta filosófica, ¿qué es el agua? ¿No? ¿Para qué sirve el agua? Bueno, pues sirve para quitarme la sed, para nutrirme, para hidratarme más que nutrirme, y para... puede ayudar en el caso de la agricultura, para que crezcan las plantas, y nos ayuda para que se refresque, pues, en general nuestro mundo con las lluvias y demás. Y cuando hablamos de ríos y de mares, pues ahí es donde habitan otros seres marinos, etcétera. O sea, el agua tiene muchas funciones, nos podrá responder la ciencia, pero puedo hacerme la pregunta filosófica, ¿qué es el agua para mí? Y quizá luego entienda que un alto porcentaje en mi cuerpo es agua o son líquidos. Entonces, en cierto modo, también somos agua, ¿sí? No solo agua, pero gran parte de nosotros tiene que ver con algo líquido. Entonces, como ven, las preguntas filosóficas pueden relacionarse a las preguntas científicas, pero la ciencia y la filosofía no tienen el mismo camino en cuanto a su intención. Insisto, la filosofía busca respuestas individuales y el individuo debe filosofarlas, y la ciencia soluciona problemas colectivos, y yo puedo tomar de la ciencia las respuestas, pero no puedo simplemente copiar la filosofía de otro, tengo que elaborarla. Por eso hablamos de que la filosofía se construye individualmente, viviendo en sociedad y aprendiendo de otros, pero la tengo que construir mi filosofía. Y la ciencia la puedo tomar de lo que se ha trabajado, de lo que dicen los científicos, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de que estamos hablando, para hablar de una situación actual, la elaboración de las vacunas para el COVID, pues eso es algo que la ciencia lo ha respondido, ¿no? Cómo es que la vacuna tiene el efecto en el cuerpo fisiológicamente, qué es lo que genera, cómo nos protege, qué tipo de inmunidad puede dar, etcétera, etcétera. Es una respuesta científica. Pero la pregunta, ¿me vacuno para seguir viviendo y cómo voy a vivir después de esto? ¿Qué ha significado para mí la pandemia? ¿Qué implica saberme alguien mortal que requiere protección de una vacuna para seguir viviendo? ¿Qué me dice de mi vulnerabilidad? ¿Qué me dice el hecho de vivir en una circunstancia como en la que estamos? Todo eso es filosófico, ¿sí lo ven? Entonces hay respuestas que tendrán que ver con la filosofía y otras para las que es muy importante la ciencia. La filosofía no evita que me dé COVID. La ciencia lo puede evitar por medio de una vacuna, o si me da, pues no morir o no tener síntomas graves, ¿no? Pero una vacuna no le da sentido a mi vida. Una vacuna no construye significados. Para eso requiero de la filosofía. Bueno, ahí lo tenemos respecto a algo que tiene que ver con nuestro momento presente, y si en algún momento más adelante, años después, vemos esta grabación, pues entenderemos lo que estábamos viviendo un 22 de marzo del 2021.